Con todos ustedes en los mediodías de valores venezolanos. El día de hoy estamos particularmente contentos porque nos ha premiado con su presencia el siempre agradable Ramón Escobar León, y estaremos hablando hoy precisamente sobre varias cuestiones que Ramón ha estado desarrollando en los últimos tiempos, que es Don Quijote de la Mancha, el acercamiento que podemos hacer a su figura y cómo podemos entender todo esto desde la perspectiva jurídica para aquellos que somos abogados. Ahora bien, antes de iniciar a hablar con Ramón, queremos hacer determinados señalamientos. Don Quijote de la Mancha es una de las figuras trascendentales en la historia de la literatura a nivel mundial. Este ingenioso hidalgo que tenía esta serie de aventuras, muchas veces imaginarias, muchas veces morales, y siempre parecía poder lograr desfacer los entuertos, como él mismo señalaba, que se encontraba junto con el amor de su dama Dulcinea del Toboso, nos ha cautivado durante siglos enteros. Pero Don Quijote de la Mancha, esta obra escrita por Miguel de Cervantes, ¿de qué trataba? Lamentablemente nos encontramos en una etapa de la vida venezolana, incluso una etapa, yo diría, de la vida humana, en la cual le estamos dando la espalda a los grandes clásicos, le estamos dando la espalda a estas historias, a todos estos procesos tan maravillosos que se dieron en su tiempo y que pretendían dar por lo menos una suerte de esperanza, de ánimo, de lección. ¿Qué es Don Quijote? Don Miguel de Cervantes Saavedra escribe esta obra, quien señala que es una suerte de burla en algún punto hacia la Amadís de Gaula, una suerte de intento de satirizar a las novelas caballerescas, y por esto es que Don Quijote es este caballero que viene después de todos los demás y se ha convertido precisamente en ello gracias a que logra leer una cantidad de libros increíbles, ¿no? Recordamos las ilustraciones de Gustave Doré en una de las ediciones de Don Quijote de la Mancha, en la cual se ve una gran cantidad de caballeros, monstruos, dragones saliendo de su cabeza, dado que esto es lo que él tenía en mente, y por ello Don Quijote de la Mancha comienza a salir a desfacer entuertos, va a la venta a que lo nombren caballero, entre otras cuestiones. Yo no puedo dejar de pasar el programa de hoy en que estamos hablando de Don Quijote de la Mancha sin hacer determinados señalamientos. Hay quien dice, y lo hemos señalado en varias charlas, que Don Quijote de la Mancha fue una historia que vino incluso de las Américas, en particular desde Caracas. Está la historia del famoso Don Alonso Andrea de Ledesma, que se había venido con Don Diego de Lozada y habían fundado la ciudad de Santiago de León de Caracas. Don Alonso Andrea de Ledesma era tal cual todo, un caballero de la época, era uno de estos señores conquistadores que había venido a la aventura de las Américas y por lo tanto había logrado mantenerse aquí y ser uno de los primeros vecinos de la ciudad. Sin embargo, era un hecho que por la época había muchos piratas en el Caribe a favor de las banderas inglesas, de los holandeses, saqueando y haciendo una serie de extravíos y caos en las colonias españolas. En ese entonces corsarios, posteriormente piratas, hacían desastres con todas las colonias que se estaban estableciendo. ¿Qué pasó entonces en la ciudad de Santiago de León de Caracas? Se tiene conocimiento, hay quien dice que fue el pirata Francis Drake en el siglo XVI, otros señalan que es la parte mayoritaria que fue Amías Preston, que de alguna manera los piratas fueron a ingresar a la ciudad de Caracas para saquearla. Ahora bien, ellos quieren saquear la ciudad de Caracas y es un hecho que el pueblo, evidentemente atemorizado, huye de la ciudad de Caracas. Sin embargo, Don Alonso Andrea de Ledesma, quien ya era considerado un hombre de una avanzada edad en ese momento, toma sus armas viejas, toma su yelmo, toma unas adargas, al parecer el caballo en el que se monta tampoco estaba en el mejor de los estados, y acomete en contra de Amías Preston, en contra de los piratas de Amías Preston, causando de esta manera que los piratas notaran su valentía y su arrojo. Estamos hablando de la ciudad de Santiago de León de Caracas en sus inicios. Al parecer, don Alonso Andrea de Ledesma hiere a alguno de los piratas y por esto es que le dan de baja. Sin embargo, es enterrado con honores militares.
A mí me encanta pensar, me encanta entenderlo de esta manera, que es muy probable que, dado que esta historia tuvo alguna repercusión en todo lo que era el territorio español, incluyendo estas provincias ultramarinas y también la península ibérica, que es posible que de alguna manera la historia que posteriormente va a publicar Miguel de Cervantes Saavedra tiene que ver con esto, y que nuestro Don Quijote de la Mancha tiene alguna suerte de antecedente caraqueño. Mis queridos amigos, sin hablar más en esta primera parte, vamos con la cuña y posteriormente vamos a seguir hablando acerca de Don Quijote de la Mancha, ya que le hemos dado el acercamiento venezolano. ¿Quiere o necesita una asesoría? ¿Problemas legales? ¿Penal? ¿Civil? Angélica, dile que se escucha un eco, que no quiten este con el escritorio jurídico Pérez Nicolás y Asociados por los teléfonos 0416 6340972, 0424 236 9043 y el 0424 136 7584. Confiabilidad y efectividad. En efecto, estábamos hablando en la primera parte de nuestro Don Quijote de la Mancha, que quizás Don Quijote tendrá una suerte de antecedente venezolano, quizás Don Quijote tendrá una suerte de antecedente en nuestra ciudad, Santiago de León de Caracas. Puede ser, ojalá. Nos gusta pensar en esto y lo hemos señalado, sobre todo en las últimas charlas que hemos dado de la ciudad de Santiago de León de Caracas. Queridos amigos, hay que entender que en ese entonces éramos españoles, todos formábamos parte del Reino de España. Muy bien, Don Quijote de la Mancha. ¿Qué podemos ver nosotros de este caballero que se encargaba de desfacer entuertos, de enamorarse de su damisela Dulcinea del Toboso, de darle de alguna manera una especie de componente moral bastante importante a aquel que era su segundo, su escudero, don Sancho Panza? Don Quijote incluso ha sido nombrado en sus últimos momentos por el libertador Simón Bolívar, cuando señalaba que Jesucristo, Don Quijote y él habían sido los más grandes majaderos de todos los tiempos. Don Quijote se ha vuelto, según han señalado muchos críticos, quizás la más grande obra de literatura de todos los tiempos. Pero ¿cómo este caballero que se suponía que había perdido la cesera, que había perdido el quicio, de pronto se convirtió en esta gran obra literaria? ¿Cómo es que de pronto incluso hay quienes toman muchos de los pasajes de Don Quijote como grandes preceptos morales? ¿En qué momento pasó esto? Eso nos lo va a responder Ramón en la siguiente parte del programa. Por lo pronto quiero nada más hacerles todos estos señalamientos y acercarnos más a esta figura impresionante de Don Quijote. Yo particularmente puedo recordar, yo leí Don Quijote hace algunos años. Yo estudiaba filosofía en la Universidad Central de Venezuela y recuerdo que estaba enamorado de la historia de Don Quijote. La he leído y de los pasajes que más me gustaron está cuando Don Quijote se pone a buscar a alguien que lo nombre caballero andante. Él estaba buscando en efecto al jefe de algún castillo que lo nombrara caballero, porque según la tradición de caballería alguien tenía que ordenarlo. Entonces llega una suerte de posada de venta y el encargado dice, bueno, este señor evidentemente está un poco tocado de la cabeza, pero vamos a seguir la corriente. Y lo pone a que vele las armas durante toda la noche y luego Don Quijote se arrodilla delante de él y le pide que lo nombre caballero andante. Y creo que es un momento bastante bello de la historia. Recuerdo que me quedé cautivado con esta parte del libro y evidentemente no podemos olvidar el amor que sentía Don Quijote por Dulcinea del Toboso. Era algo particularmente maravilloso. Yo creo que para esto es que debe servir la buena literatura, para hacernos soñar, para hacernos vivir, para hacernos sentir cosas increíbles, preceptos morales que nos hagan ser mejores seres humanos. Creo que esto es parte de lo que tenemos nosotros que lograr conseguir, de algún modo, con toda nuestra civilización humana. Le vamos a dar la presentación al siempre apreciado Ramón Escobar León. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación a compartir contigo, con tu equipo, tu padre y tu
oyentes, con tu audiencia, hoy al mediodía. Mira, Ramón, mira que tenemos precisamente fijado un almuerzo con Ramón que vamos a disfrutar en unos minutos y estamos pensando en torno a él como todos nuestros oyentes. Ramón, qué sabroso es hablar de Don Quijote de la Mancha en horas de almuerzo, qué sabroso es hablar de esta gran figura literaria. ¿Qué nos puedes tú decir a nosotros como abre boca para nuestros oyentes en torno a Don Quijote? Bueno, se pueden decir muchas cosas. La primera, que es una lectura refrescante que te produce relax, tranquilidad mental, disfrute literario, y sobre todo en estos momentos en los cuales los venezolanos estamos pasando por una crisis que nos atormenta. La lectura de Don Quijote nos enseña muchas cosas, no solamente como se refiere el título del programa de hoy, Don Quijote y el Derecho, sino nos enseña muchas cosas para la vida y para la libertad. A mí se me ocurre, César, que para hacer referencia a algunos puntos muy concretos que nos enseña leer Don Quijote, y porque yo recomiendo leer Don Quijote, quisiera ubicar el tema en el contexto. En primer lugar, Harold Bloom es un crítico literario norteamericano, profesor de la Universidad de Yale, una de las autoridades más relevantes en materia de Shakespeare, es una referencia en el mundo de la literatura, que Don Quijote es el libro más difícil de leer y al mismo tiempo el más fácil de leer. Ocurre lo siguiente: cada lectura de esta obra magna es distinta. Tú puedes leerlo en tu etapa juvenil o en tu etapa de la madurez y siempre vas a recibir nuevas enseñanzas, nuevas reflexiones. Abordarlo es siempre una nueva experiencia. Por eso que es una lectura muy enriquecedora. De manera que yo sugiero que la gente que no lo ha leído, lo lea con detenimiento, como dice Cervantes en el prólogo de la primera parte de Don Quijote, porque Don Quijote está integrado por dos partes, ya me voy a referir a eso. Él comienza refiriéndose al desocupado lector. Esta frase con la cual se inicia es muy importante y ha sido interpretada de distintas maneras, y yo la interpreto de la forma siguiente, que es una invitación a una persona que tiene tiempo para leer una obra de este nivel, para hacerlo sin apuros, sin premuras, con el propósito de disfrutarlo y reflexionar todo lo que hay ahí. Yo creo, en primer lugar, que esto es una experiencia que uno vive de una manera diferente. Incluso en la edad de la madurez, como es mi caso, yo cada lectura que hago le encuentro nuevas enseñanzas. Y es una lectura que se puede hacer en distintos momentos. Yo lo leo mucho cuando viajo, porque además es un libro lleno de ironía, lleno de buen humor. Quiero decir lo siguiente. Bueno, primero explicar que la obra está dividida en dos partes. La primera parte fue escrita o publicada en 1605 y 10 años después se publicó la segunda parte. Y esto es muy importante. Yo tengo una interpretación sobre esto, creo que propia mía, porque no se la he leído a nadie, pero cada cual, como dije al principio, tiene su propia interpretación y puede traer sus propias conclusiones. Entre la primera parte del Quijote y la segunda parte se publicó lo que se llama el Quijote de Avellaneda o el Quijote apócrifo, que fue una obra que no fue un plagio, como se ha dicho, sino una obra a partir de la publicación de la primera parte para mofarse, para burlarse de esa obra de Cervantes. Y esto produjo en el autor un malestar muy grande, un cierto, vamos a decir, resentimiento que se ve recogido en el prólogo de la segunda parte, que fue lo que lo movió a él, quizás, producir
la segunda parte de esta obra con las características a las que me voy a referir. Pero debo señalar que Miguel de Unamuno, que fue un estudioso de la obra de Cervantes, sin embargo dijo una cosa que ha generado una controversia entre los cervantistas, a la cual yo me voy a referir, es que dice, o dijo, que el Quijote es una obra muy superior a su autor, para significar que Miguel de Cervantes, de no haber producido esta obra, habría sido un escritor de segunda, de quinta, e incluso llega a decir de decimotercera categoría. Miguel de Unamuno es conocido por su ironía, por su sarcasmo, por su erudición, pero por este sentido de burlarse de las cosas. Y los cervantistas más relevantes, más destacados, como por ejemplo Américo Castro y Pedro Salinas, no estuvieron de acuerdo con esta afirmación de Cervantes, de que el Quijote era una obra que rebasaba a su autor. Américo Castro, tal vez el cervantista, en mi opinión, más relevante que tenemos, tiene en su vasta obra un tomo que se titula El pensamiento de Cervantes. Es una especie de guiño a Unamuno. Como un hombre, un autor mediocre, puede haber tenido pensamiento propio. Entonces, el mensaje de Américo Castro y una forma de refutar a Unamuno es señalar, es dedicar todo un tomo al pensamiento de Miguel de Cervantes y demostrar, como lo hizo, con claridad, con contundencia, que Miguel de Cervantes sí fue un autor de pensamiento propio y que un mediocre no puede escribir nunca una obra de este calado. Y el hecho de haber escrito una sola obra, que no es el caso de Cervantes, no lo descalifica, como pasó con La Celestina y Fernando de Rojas, que es la única obra que se le conoce. Sin embargo, Cervantes tiene una obra voluminosa. Las novelas ejemplares es un ejemplo de ello. En definitiva, Cervantes, como lo demuestra Américo Castro, no fue un autor inferior a su obra. Para entender un poco la idiosincrasia de Cervantes, hay que hacer referencia muy breve a su vida personal y después a sus prólogos. Voy a hacer referencia a lo primero. La vida de Cervantes fue una vida, en la primera fase podríamos decir, de aventurero. Y a mí me ha llamado la atención, por mis estudios de literatura, la figura del aventurero en función de escritor, de gran productor. Bueno, el gran poeta Rimbaud se retiró de la poesía muy joven porque después se fue a contrabandear oro en África. O André Malraux, que fue ministro de Cultura del general de Gaulle por más de 10 años, que escribió un libro monumental en materia de historia del arte que se llama Las voces del silencio, y su gran novela. Aquí te quiero interrumpir un momento, Ramón, me parece muy interesante lo que estás tratando. El caso por lo menos de Rimbaud, él ya tenía sus problemas por esto que había pasado con Paul Verlaine, la relación que tenían ellos, pero también a efecto se entiende que Cervantes estuvo preso en su época entre todo esto. Sí, no me quiero desviar, quiero poner el ejemplo de estos dos grandes escritores, ambos franceses. La vida de Cervantes en su primera fase tiene elementos de la vida de un aventurero. Él se fue a Italia muy joven, tuvo muchos problemas, era peleón en España, tuvo problemas, incluso problemas con la justicia. Él se fue a Italia y fue, vamos a decir, el mayordomo, el camarero de un cardenal, Julio Acquaviva, que tuvo una gran influencia en la formación de Cervantes. Y Cervantes se formó en el ambiente renacentista italiano, de la mano de este cardenal italiano, y tuvo entonces conocimiento directo de la literatura italiana de la época. Por cierto, esto tiene una gran influencia en su obra. Esto es muy importante. Cervantes hablaba perfectamente bien el italiano. Esta pasantía de Cervantes por Italia fue, creo yo, muy importante. Después, pues, fue militar y
fue herido en la batalla de Lepanto contra los turcos, después fue hecho preso y pasó años en cautiverio, siempre tratando de escaparse, hasta que finalmente su familia logra reunir el monto del rescate, lo pagan y él es liberado. Pero esto también es importante destacar en la personalidad de Cervantes, que no se sometía a la opresión. Él trató de escaparse infinidad de veces. Siempre lo atrapaban, pero lo atrapaban, lo sancionaban y volvía a tratar. Bueno, esta batalla de Lepanto también tiene importancia en la repercusión posterior en su obra, porque él peleó junto con un señor llamado Jerónimo de Pasamonte, que para mí es una figura muy importante en el descubrimiento del autor del Quijote de Avellaneda, que es una referencia determinante para entender el tono literario de la segunda parte del Quijote. Pues son dos Quijotes distintos, el de la primera parte y el de la segunda. Repito, en el intermedio se publica esta obra del Quijote de Avellaneda y los cervantistas se han puesto a discutir sobre quién es el autor de esta obra que tuvo repercusión en la segunda parte. Algunos se han dedicado a decir, nunca se demostró, sino todo es especulación en esta materia, pero con algunos elementos probatorios, como diríamos los abogados, y es que, por ejemplo, hay gente que dice que fue Lope de Vega, y algunos competidores literarios, porque había muchas rivalidades entre los escritores del siglo de oro español. La rivalidad no solamente entre los políticos venezolanos de la oposición, sino también entre los grandes escritores del siglo de oro español, y Lope de Vega y Miguel de Cervantes eran rivales. Ya vamos a hablar de eso, Ramón. Quiero que hablemos de esta rivalidad de Lope de Vega y Miguel de Cervantes, que me parece terriblemente entretenida, pero tenemos que ir a nuestra pausa de la media hora, no sin antes recordarles, mis queridos amigos, que Valores Venezolanos también está en las redes sociales. Estamos en Facebook como Valores Venezolanos, en Twitter a través de @venezolanoradio, Instagram Valores Venezolanos y la página de YouTube de Valores Venezolanos. El programa, como es bien conocido, llega a ustedes gracias al Centro de Estudios del Pensamiento de don Juan Germán Rocio Nieves, que también tiene las redes sociales bastante interés. Tiene el Facebook, el Centro de Estudios del Pensamiento de don Juan Germán Rocio Nieves, el Twitter @CentroRocio, e igual que el Instagram @CentroRocio. Este servidor también pueden contactarlo a través de mi Twitter @CPérezGuevara y mi página web cesarperezguevara.com. Ramón Escobar tiene en Twitter @REscobar. Con V de vaca. Con V de vaca. Vamos entonces a la pausa publicitaria y ya estaremos hablando más del Quijote, de esta suerte de discusión entre Lope de Vega y Miguel de Cervantes, y estaremos hablando de otras cosas muy interesantes también de nuestro ingenioso Hidalgo. Ya volvemos. Queridos amigos, hemos vuelto. Estamos aquí, bueno, hemos hablado entre comerciales muchas cosas más y vamos a intentar retratarlas un poco ahora. Estábamos hablando, Ramón, nos quedamos un momento entre esta suerte de pugna literaria entre Lope de Vega y Miguel de Cervantes. Si mal no recuerdo yo, por favor, si es así, corrígeme, Ramón, existe una suerte de llamamiento de Miguel de Cervantes en la primera parte del Quijote de Lope de Vega, de alguna manera como que lo nombra, creo que en el prólogo, no lo recuerdo bien. En el prólogo más, sí, muy buena esa observación que planteas, pero como hiciste referencia a lo que hablamos en los comerciales, yo quiero un paréntesis para comentar públicamente lo que te dije. Yo estoy recomendando a la gente que asista al programa de la Academia Nacional de la Historia, que se titula La Historia Toma la Plaza, conjuntamente con la Alcaldía de Baruta, que se celebra aproximadamente una vez al mes en la Plaza de Cumbres de Curumo, que son unas conferencias, unas charlas, unas tertulias extraordinarias sobre historia de Venezuela que se celebran ahí. Yo quiero aprovechar este paréntesis para invitar a tus oyentes a que asistan. Yo no me las pelo, y quiero aprovechar para felicitar a la directiva de la Academia Nacional de la Historia, el profesor Edgardo Mondolfi, por esta extraordinaria iniciativa, y también al alcalde de Baruta. Sí hubo una polémica, y me permite entre Lope de Vega
y Cervantes, te dije una polémica que posiblemente enriqueció la literatura, muy distinta a estas polémicas, como dije en el segmento anterior, que estamos viviendo los venezolanos, que no nos ponemos de acuerdo para nada. Entonces, la lectura del Quijote puede ayudarnos a que nos entendamos y a ser tolerantes. También en eso nos ayuda. Ahora, fíjate, lo que hablábamos, la disputa con los intelectuales de la época, que era de bastante nivel, ¿no? No era una pugna entre mediocres, era el siglo de oro español, uno de los momentos estelares de la historia de la literatura universal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las referencias? El prólogo de la primera parte. No se puede leer a Cervantes sin leer los prólogos. Esto es fundamental, la importancia del prólogo. Y esto puede ser muy útil para los abogados, y yo a mis alumnos del posgrado, yo les he recomendado una serie de sugerencias a partir de la lectura del prólogo de la primera parte. ¿Qué dice Cervantes en el prólogo? Él dice que él va a escribir un libro, cuando se dirige al desocupado lector, que él va a escribir un libro, pero con su propia reflexión, con su propia idea, que él no se va a apoyar en los eruditos griegos muy citados por la literatura de la época, frases, latinajos interminables, porque él no necesita muletas para expresar lo que él mismo puede decir por sí mismo. Esto yo se lo digo a los abogados, a mis alumnos, y se lo comenté en una conferencia que di el otro día en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales a propósito del análisis de una sentencia, porque las sentencias en Venezuela tienen enormes citas que uno no puede seguir porque muchas veces son tantas citas que es imposible seguirle el hilo a lo que dicen. Pero cuando uno lo ve en la universidad, que los estudiantes que te presentan un trabajo, un ensayo en un seminario de doctorado, incluso en las tesis doctorales, no pueden argumentar, no pueden razonar sin apoyarse en largas e inmensas citas e interminables jerigonzas de autores que muchas veces ellos no están en capacidad de extraer lo que quieren utilizar para apoyar su argumento. Cervantes criticó esto, que era una moda en el siglo de oro. Y esta es una enorme reflexión, una enseñanza que sobre todo para los abogados y para los que escriben doctrinas jurídicas y de cualquier tipo, tienen que aprender a utilizar su propia reflexión, su propia idea. Mira, aquí te voy a decir esto porque me parece muy atinente. En ese mismo siglo, pero en Inglaterra, Tomás Moro le escribe una carta a su amigo Pedro Egidio y le dice, en la carta textualmente, nunca lo voy a olvidar: doctorcillos hay quienes tienen por vulgar cualquier carta que no esté plagada de palabras arcaicas. Exactamente la misma crítica, o sea, pretendiendo que gracias al latinazo y a que palabras rebuscadas crees que puedes darle alguna clase de autoridad a tu texto. Qué interesante, es el mismo siglo. No, y además fíjate, esto también va un mensaje a los filósofos, porque algunos dicen, yo recomiendo, por cierto, me lo regaló un gran amigo como regalo de cumpleaños de hace 2 semanas, El llamado a la tribu de Mario Vargas Llosa. Yo creo que Vargas Llosa fue el gran escritor que mereció el premio Nobel por su productividad literaria de su juventud. Conversaciones en la Catedral, La Casa Verde. Después su literatura quizás no tiene ese mismo nivel, la más reciente. No sé si se debe a la obligación de estar produciendo obras literarias constantemente. En mi opinión, mi modesta opinión, esa segunda parte de la vida de Vargas Llosa no es equiparable a la productividad de sus años juveniles. Yo aquí te querría decir, Ramón, y que tu palabra como siempre vaya por delante. Yo también soy muy admirador de Vargas Llosa. Yo creo que el Vargas Llosa de La Ciudad de los Perros evidentemente es un hombre increíble. Pero ¿sabes qué? A mí me gustan mucho, por lo menos, ciertas novelas últimas de Vargas Llosa. La Fiesta del Chivo a mí me encantó. A mí también. El Sueño de Celta. Te voy a decir, esas son novelas muy buenas porque están muy bien escritas, pero para la gente más exigente desde el punto de vista del cuerpo novelesco, quizás no estén al mismo nivel de la gran obra de su juventud. Esto es una cuestión para discutir. Yo sé que nos está escuchando un amigo de nosotros que se llama Luis Melo, y este amigo de nosotros, Ramón, me prometió que me iba a traer un libro de su último viaje de Vargas Llosa, de hecho. Entonces yo espero, Luis, que lo trajo, pero se lo está leyendo él. Luis, tú que nos estás escuchando, me debes mi libro, yo sé que lo trajiste. Entonces... A mí me ofreció un libro sobre historia de República Dominicana y está en camino, espero que llegue. Pero sí. Vamos a seguir. Pero
Vargas Llosa es lo que quiero destacar, por supuesto, un hombre con un gran escritor, yo lo leo, pero me da la impresión que como ensayista se ha gigantado, Sí, claro. ahorita que está ya en un octogenario. Claro. Entonces, su obra ensayística yo la disfruto muchísimo, muchísimo. Y este libro yo lo recomiendo porque analiza, por ejemplo, a Karl Popper, a Raymond Aron, a Hayek, a José Ortega y Gasset, Sí, muy liberal, sí, otros sí. cervantistas, los pensadores, vamos a decir, conservadores, que habían sido, vamos a decir, quizás opacados por aquella moda de que si tú no eras de izquierda no eras un gran filósofo. Pero lo que hay que destacar en estos pensadores, estos filósofos, es que tú no tienes que ser oscuro para ser un buen filósofo. Exacto. Tú puedes ser un buen filósofo y expresándote con claridad. El ejemplo que él da es nuestro José Ortega y Gasset. Digo nuestro porque yo me siento miembro de la comunidad hispana. Yo hablo español y yo formo parte de la cultura de España. Claro. Por eso estamos hablando con tanto entusiasmo de Cervantes. Y yo reconozco que yo soy amante de España y de su cultura. Y me siento orgulloso de pertenecer a esa cultura. Somos dos, Ramón. Somos la cultura de Cervantes. Ahora, fíjate, por cierto, hablando de Vargas Llosa, y esto es otra cosa que tengo que mencionar. Aquí traje dos ediciones distintas del Quijote. La de la Academia de la Real Academia Española, que esta se difundió en Venezuela, podía comprar a unos precios muy modestos, tiene un prólogo precisamente de Mario Vargas Llosa. Y esta segunda, que a algunos no les gusta, a mí me encanta, que es la edición de Trapielo, que está un poco mordida por aquí porque tengo un cachorro schnauzer que le gusta Cervantes y la agarró con el libro cuando me di cuenta, pero se lo quité y le hizo esto. Mi hija me dice que ese es un perro muy sofisticado porque agarró justamente. Y por cierto, mi gran profesora, María del Pilar Puig, que publicó una edición en 2 tomos, allá le debo yo mucho lo que ha aprendido el Quijote. Es la jefa del Departamento de Literatura Occidental de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, la más importante cervantista de este país, y cuidado si no, de las más destacadas y prestigiosas de América Latina. Ella me regaló los 2 tomos que publicó Monte Ávila, y el tomo 2, que no se consigue, también fue afectado por los dientes de mi cachorro schnauzer. Pero bueno, el precio que tienes que pagar a veces por amar la literatura y también los animales. Entonces, pero yo recomiendo esta edición de Trapielo porque está escrita en el español moderno. Entonces, claro, algunos dicen, no, pero yo quiero leer como se escribió la obra. Está muy bien. La primera lectura puede ser la clásica, la de Clemencín, por ejemplo, que es del siglo XIX. Esta de la Academia Española tiene las citas al pie de página. Entonces tú distraes la atención porque tienes que estar constantemente viendo lo que quieren decir esas palabras cuyo significado tú no conoces. En cambio, la de Trapielo ya está traducida al español. Y yo digo español y no castellano porque yo me licencié en la Escuela de Letras en el 2016 y en Español de América te hacían esa pregunta. Y si tú contestabas castellano, estabas raspado en la respuesta. Entonces, porque hay una discusión que a mí no me interesa mucho, sino simplemente la destaco, porque mucha gente discute eso, pero que los lingüistas españoles consideran que es más preciso decir el español, porque es el lenguaje que utilizan todos los españoles, los vascos, los catalanes, los gallegos, los andaluces para comunicarse entre ellos, y el castellano es un dialecto de los castellanos. Nuestras leyes en América Latina, cuando se refieren al idioma oficial, se refieren al castellano. Yo, por cierto, simplemente lo digo como una curiosidad, por eso, para explicar por qué yo digo la palabra español. Esta obra está muy reconocida por los cervantistas españoles y tiene esa gran ventaja que tú puedes leerla corrido. Pero como son varias las lecturas, yo recomiendo leerla de las 2 maneras. Y también recomiendo la de mi profesora María del Pilar, pues, que es en 2 tomos. Tiene muchas citas en una investigación, una obra muy valiosa. Lamentablemente se editaron muy pocos ejemplares, pero yo ojalá que se pueda de alguna manera reproducir este trabajo. Habíamos hablado de Avellaneda, no lo hemos precisado para ir al tema de las enseñanzas concretas para los abogados. Avellaneda, no habíamos resuelto el problema de quién escribió el Quijote apócrifo de Avellaneda. Y algunos dicen
que fue López de Vega, se mencionan una cantidad de escritores de la época, Martín de Riquer dice que él sospecha que fue Jerónimo de Pasamonte, y yo me atrevo a decir, sin ser yo un cervantista, simplemente un aficionado a esta obra y a la literatura, que puede haber sido Jerónimo de Pasamonte, porque uno con la mente de abogado que tenemos, siempre uno busca los indicios y elementos probatorios para todo. Igual cuando uno está argumentando que alguien ofende al otro y la segunda ofensa es consecuencia de una primera, entonces mira, pero tú ofendiste a fulano, sí, pero ¿cuál es el hecho generador? ¿Cuál es la causa de la segunda ofensa? Eso es lo que, así lo argumentamos los abogados. Entonces hay unos elementos probatorios que apuntan hacia Jerónimo de Pasamonte. ¿Qué pasó? Ellos pelearon en Lepanto juntos. Debe haber habido un problema entre ellos. Jerónimo de Pasamonte también cayó preso por los turcos. Tuvo más tiempo en cautiverio que Cervantes. Pero en la primera parte del Quijote hay un personaje muy interesante que se llama Ginés de Pasamonte. Y voy con él. Que aparece 2 veces, porque aparece en la primera parte 2 veces y después aparece en la segunda parte nuevamente. Ginés de Pasamonte. Este señor es muy importante. ¿Por qué? Hay un pasaje que es el pasaje de los Caliotes, donde vienen unos señores presos porque han cometido una serie de delitos y faltas y los llevan, la sarta de hermandad, que es como decir la actual 6CPC, los llevan para los Galiotes para que paguen su condena. Pero el Quijote viene con Sancho y ve aquella escena e inmediatamente se le activan los códigos morales y yo diría hasta jurídicos caballerescos que tiene incrustados en su mente reglas abstractas, y para un caballero andante como era él, o como pensaba ser, como él pensaba que era, exacto, él no podía permitir que nadie fuese llevado contra su voluntad. Bueno, entonces eso es lo que él inmediatamente lo mueve a actuar en su mundo de ficción. Nadie puede ser llevado contra su voluntad. Sancho le dice, no se meta en ese problema, su merced. ¿Por qué? Estos señores son unos delincuentes. Y si usted se mete, si usted se mezcla en este asunto, nos vamos a meter en un tremendo lío, y ya nos hemos metido en varios líos. Él venía de meterse en muchos problemas, me voy a referir a ellos, ¿no? Entonces, él interviene, porque está dominado por una ficción. Estaba loco, e interviene. La consecuencia que dice, mire, ¿ustedes por qué se llevan a estos señores? Entonces, no, que estos señores son unos delincuentes y van a pagar la condena. Pero él empieza a preguntar que cuáles son los hechos que se le imputan. Y razona de la manera siguiente: las penas que le están aplicando son desproporcionadas al hecho cometido. Entonces, aquí se plantea el tema de la proporcionalidad de la sanción. Entonces, ¿qué ocurre? Él los libera a estos señores, y entre los que libera está Ginés de Pasamonte, que era un verdadero delincuente, era un pillo, un pícaro en su más elevada expresión. Eso era lo que era Ginés de Pasamonte, que más adelante le roba el burro a Sancho, que por cierto, la historia del burro no se repite, después no sabemos qué ocurrió con el burro. Algunos dicen que esto es una falla de Cervantes, pero ese es el hecho, no vuelve a aparecer, se lo robó este señor. Pero no es que Cervantes está patrocinando la impunidad. Bueno, usted podría decir, bueno, pero en el fondo aquí se está protegiendo la impunidad, porque se los liberó, porque consideraba que iban contra su voluntad, todos los presos van contra su voluntad. Él lo que está pensando es la proporcionalidad entre la sanción, claro, exacto, de la pena, la sanción y la relación con el hecho cometido. Que eso también es una buena reflexión para los venezolanos. Y para los venezolanos. Que si a ti te imputan ciertas fallas y no te las logran demostrar, tú no le puedes meter cadena perpetua, o bueno, cadena perpetua no, por 30 años y meterte en un calabozo, una mazmorra. Yo creo que también eso mueve, la lectura del Quijote nos mueve a entender lo que es el sentido de justicia y la vocación de libertad de un pueblo. Y aquí, Ramón, mira, como siempre, y es lo que pasa lamentablemente cuando tienes una buena charla, el tiempo te suele hacer tonto y se te escurre entre los dedos. Ya nos estamos acercando al final del programa y tenemos tantas cosas que hablar. Es que realmente es una maldad pedirle a cualquiera que hable
en 2 días de Don Quijote sin que se le queden cosas por fuera. Bueno, me lo vuelves a invitar, pero fíjate, quiero referirme entonces a algo muy importante. Pedro Salinas y el sentido de libertad. No te nombré, Pedro Salinas, no te nombré otro cervantista venezolano, además de María del Pilar Puig, Guillermo Sucre, que tuve la fortuna de ser su alumno en el Quijote, José Balsa, el gran narrador, también. Yo he aprendido mucho de ellos. Y un joven que recomiendo con las 2 manos, que fue mi profesor en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, que se llama Juan Pablo Gómez, que escribe en el portal web Pro Da Vinci. Es uno de los críticos literarios más brillantes que yo he conocido y que escribe muy bien. Y escribió un artículo que ya yo lo considero canónico sobre Cervantes en este portal web de Pro Da Vinci, que voy a ver si consigo ahorita el título para decirle, pero se llama Juan Pablo Gómez y lo van a conseguir en Pro Da Vinci. Bueno, él dice en ese artículo, que recomiendo, que el Quijote es un homenaje a la tolerancia. ¿Qué viene esto? Esto se relaciona con Pedro Salinas. Pedro Salinas dice que es una invitación al ejercicio de la libertad, del ejercicio pleno de la libertad. ¿Qué ocurre? Don Quijote y Sancho en sus aventuras demuestran ser seres esencialmente libres. Salen por el Quijote por una ficción y Sancho nadie lo obliga, lo llevan porque hay una invitación, una oferta de un premio. Exacto. Que es la gobernación de la ínsula de Barataria. Él está pidiendo constantemente el pago de un salario a Cervantes, a Don Quijote, y Don Quijote le dice: en ningún caballero andante paga salario a sus empleados, a su escudero. ¿Qué ocurre? Algunos laboralistas, como Alonso Lea en España, un italiano de apellido, creo que se llama Gianni Loi, y hay una producción de los abogados laboralistas muy interesante, que dicen que hay un abundante cuerpo de derecho laboral en el Quijote, por la relación entre Sancho y Don Quijote, si era una relación laboral o era una cuenta de participación, ¿qué es lo que era? Bueno, más allá de eso, el punto es que cuando al principio de la primera parte, cuando sale Don Quijote en su primera aventura sin Sancho, él encuentra a un señor que se llama Juan Alduno, un labrador que está maltratando a un niño que se llama el niño Andrés, y le estaba dando unos azotes, y él pide eso, y es cuando se le activa por primera vez su código moral caballeresco y interviene, y dice: ¿usted por qué le está azotando a este joven? ¿Qué pasó aquí? No, que me robó unas cabras y tal, y el joven le dice: no, es que no me paga el salario. Bueno, usted lo tiene que dejar en libertad de inmediato. Y el Quijote se retira. Mucho tiempo después, eso fue creo que en el capítulo 4, por allá por el capítulo 32 o 33 de la primera parte, se vuelve a encontrar con el niño Andrés. El niño Andrés le dice: voy en camino a Sevilla. Este pasaje es muy importante. Roberto González Echeverría, un cervantista español de la Universidad de Yale, que pueden ver sus cursos gratis en la página web de la universidad, esto se ve gratis, tiene un curso de 30 y tantas lecciones sobre Don Quijote, que en las clases que da en la Universidad de Yale. González Echeverría en una de esas lecciones dice que este es un pasaje muy importante porque el niño Andrés se identifica como un pícaro, porque él dice: voy en camino a Sevilla, que era el centro, el epicentro de los pícaros, y le dice: no me vuelva a ayudar, no vuelva a intervenir. Cada vez que lo vea, usted no se meta en los asuntos míos, porque después que usted se fue, me amarró y me golpeó peor. Y encima no me pagó mi salario. Entonces me iba: no cumplió la palabra empeñada. Lo voy a buscar así, se esconda debajo de las piedras. Esto es muy importante para todos los que leemos el Quijote, porque destaca la importancia del valor de la palabra empeñada. Si tú te comprometes a algo, tienes que cumplir. Si empeñaste la palabra, eso también es un mensaje para cualquier lector y para los venezolanos, para los abogados. Si tú me invitas a mí a tu programa, yo tengo que venir. Yo no puedo faltar a la palabra que he empeñado. Todo el mundo tiene que cumplir el compromiso, darle valor al bueno, aquí compromiso. te voy a agarrar la palabra empeñada, Ramón, de una vez. Mira, vengo con mucho gusto. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, mis queridos amigos, pero es que hemos hablado de tantas cosas con Ramón y nos hace falta tanto por hablar, que yo voy a hacer que tú empeñes tu palabra de una vez, para que vengas a hablar nuevamente sobre Don Quijote. Claro que sí, pero primero quiero que empeñes tu palabra en que vas a venir a hablar sobre Don Quijote
Y otro gran libro de la literatura española que debo confesar que es mi preferido, que es El Buscón de Francisco de Quevedo. Quiero que también conversemos acerca de eso. Y Con quiero mucho, que empieces tu palabra. con mucho gusto, pero te voy a proponer que invites a María del Pilar Puig para que te hable del Buscón y de la Celestina. Tiene una obra escrita que es reconocida en Europa y que este tipo de personas hay que darle la oportunidad que los oyentes también la disfruten. Es una persona la más importante, especialista en el siglo de oro español. Y me invita, pero a escucharla a ella. Entonces empeño mi palabra que va a ser así. Bueno. Ramón, te voy a dejar los 30 segundos Sí, para mira. que digas lo que quieres comentar, te despidas de nuestros oyentes y como siempre para mí, mis queridos oyentes, ha sido un placer estar a estas horas con ustedes. Ramón. Dos cosas para despedirme de ustedes. La lectura del Quijote nos enseña la regla de que la verdad es relativa. Nadie, no puedo explicar el pasaje por razones de tiempo, nadie es dueño de la verdad. Lo que yo veo de una manera, el otro lo puede ver de otra manera. De manera que la lectura del Quijote nos invita a ser tolerantes, sobre todo para los venezolanos. Yo quiero esta cita, que es una de las citas más importantes del Quijote, y les recomiendo que las citas que se hagan del Quijote se verifiquen en el libro, porque hay muchas citas de libros de autoayuda que se le atribuyen a Sancho, hay dos Quijote que no son ciertas, y eso hay que verificarlo, hay que ser muy respetuoso de la fuente. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Capítulo 2, capítulo 58 de la segunda parte del Quijote. Esto nos dice que todos podemos vivir en libertad en un espacio donde cabemos todos. Es así. Hasta luego, queridos amigos. Nos vemos el viernes que viene. Gracias por escucharnos.